Bueno, empezamos con el tema de centrales amplificadoras, ¿vale? Centrales amplificadoras no es nada más que un amplificador, ¿vale? ¿Por qué recibe el nombre de central amplificadora? Bueno, pues normalmente el nombre de central amplificadora lo recibe porque es el punto central entre lo que sería el equipo de captación, que son las antenas que llegan aquí por la parte de arriba, aquí vemos todas las entradas de las antenas, esta se ve anulada, ¿vale? Y, y el punto medio entre, como hemos dicho, entre la antena de entrada y el elemento, perdón, y la salida, ¿vale? Es el nexo de unión entre el equipo de captación y el equipo de distribución, ¿vale? Ahí el nombre de central. Normalmente una central amplificadora suele recibir los cables de todos los elementos de captación directamente hacia ella, aunque no tiene por qué. Puede también tener una única entrada, ¿vale? Pero por norma general, central recibe todos los cables. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver la central amplificadora tipo de la marca TLB, aunque ahora vamos a ver a continuación otra totalmente diferente, ¿vale? Pero esta es la más característica de ellos. Se ve perfectamente aquí unas indicaciones donde ya debemos de saber que estos son, al fin y al cabo, atenuadores de señal, ¿de acuerdo? Unas indicaciones de microinterruptores y la salida y sus test de prueba. Pasamos a la siguiente. Mirad, aquí vemos otro tipo de central amplificadora, como hemos dicho, muy diferente a la anterior, ¿vale? Pero que prácticamente son todas iguales, ya sea la marca de quien sea, ¿vale? O el tipo que tenga, únicamente debemos de analizar cuáles son las entradas y las salidas. Vamos a fijarnos en esta. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Aquí las entradas de FM, entrada VHF, UHF2 y UHF1. Nos está diciendo una entrada de radio analógica, una entrada que la VHF englobaba lo que es la banda tercera o DAB, ¿vale? La UHF, que correspondería a la antena de televisión, y otra UHF. Supuestamente es capaz de recoger dos antenas de televisión y normalmente dirigida a diferentes antenas emisoras, ¿vale? Aquí vemos una línea cortada donde significa que no podemos enviarle tensión, ¿vale? Y estas líneas que no están cortadas significa que sí podríamos enviarle tensión, lo que significa que podríamos colocar una antena, ¿vale? Con preamplificador. Aquí tenemos los microinterruptor de enviar tensión on-off, ¿vale? El que envía o no envía tensión a esa antena. Aquí otro igual para esa antena, veis aquí la línea y aquí otra línea para esa antena. Después vemos esta simbología que ya la hemos visto anteriormente, que son los atenuadores que actuaríamos sobre ellos, ¿vale? Atenuadores únicamente rebajan la señal, nunca suman, rebajan la señal. Cuando veamos un atenuador de 0 a 20 significa que rebajamos la señal o nada o le quitamos 20. Pero son atenuadores nada más, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que son regulables, por eso llevan un tornillito de regulación. También vemos aquí un atenuador de 0 o 10 dB, es decir, este es un atenuador fijo. Si los otros eran regulables, este es un atenuador fijo. Y este atenuador fijo es aplicable solamente a esta y esta antena. ¿Veis? A esta antena, la de radio, no sería aplicable. Y esto sería un chivato, un piloto indicativo. Después a la salida vemos aquí una salida que tiene cortada el paso de corriente en caso de que alguien enviara corriente hacia el amplificador, ¿vale? Aquí cortaría. ¿Por qué? Porque este amplificador es un amplificador enchufable, de tal forma que aquí en la parte baja llevaría, aquí en este lado llevaría el enchufe, ¿vale? Es un amplificador de interior. También podemos ver el detalle de la toma de tierra, ¿de acuerdo? Vamos a ver el otro amplificador. Aquí tenemos el otro amplificador, fijaros, una entrada de FM que no permite pasar atención, es decir, que no inyectaría atención. Una entrada VHF, que es en caso de darle on-off pasaríamos tensión para alimentar el preamplificador, y una entrada UHF, que con su propio microinterruptor para pasar o no dar tensión en caso de que tuviera preamplificador arriba. Vemos que dispone también de atenuadores regulables, ¿vale? Y un atenuador fijo, ¿de acuerdo? Si le damos aquí, atenuaría 10, si le damos aquí, atenuaría 0 la señal. Vuelvo a repetir que los atenuadores son en caso de que la señal que nos llega cuando apliquemos con el amplificador alcance una señal muy alta, superior a la permitida por el propio preamplificador, acabaría saturándose. Para evitar eso, actuamos sobre los diferentes, ¿vale?, atenuadores. En la salida vemos la salida, también tiene cortado el paso de tensión,
Por lo tanto, esto es una central amplificadora enchufable que ella propia se alimenta y es capaz de alimentar a la antena de arriba y por lo tanto nadie tiene que enviar corriente de abajo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que sería la salida del test de prueba. Nos vamos al siguiente preamplificador, perdón, siguiente central amplificadora. Aquí la tenemos y fijaros, ya esto es una central amplificadora con entrada de satélite, FM, VHF, UHF2 y UHF1. Si analizamos aquí, vemos cómo lleva microinterruptor para alimentar la UHF1, la UHF2, ¿veis? Está cortado, no podríamos enviarle atención. La VHF sí le podríamos enviar atención actuando sobre el interruptor. Y es el propio amplificador, central amplificadora, la que le envía la tensión, ya que no necesita de una fuente de alimentación al ser enchufable, ¿vale? Aquí vemos también, ¿vale? Esto es un símbolo de un ecualizador, ¿vale? Un ecualizador para la satélite, ¿de acuerdo? El ecualizador se diferencia del atenuador en que el ecualizador lo que intenta es, si los atenuadores lo que intenta es que las diferentes antenas de entrada alcancen unos valores moderados y parecidos para que a la hora de actuar el amplificador de la central lo suba los valores a todos por igual. El ecualizador lo que intenta es dentro de la antena que todos los canales vengan lo más estable posible, o dicho de otra forma, con la misma altura de ganancia en todos los canales, ¿vale? Con eso conseguimos con el ecualizador. Aquí vemos algunos botones más, ¿vale? Aquí encontramos un botón que dice remoto y local. Si nos damos cuenta, aquí en la salida sí permite pasar tensión. ¿Por qué? Porque normalmente las antenas de satélite necesitan de alimentación variable para poder cambiar entre polaridad vertical, polaridad horizontal, ¿no? Y además de un tono entre banda alta y banda baja. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos que el control de la antena satélite lo realiza la unidad interior, aquí deberíamos de darle en remoto. Si lo actuamos, si el microinterruptor lo pasamos remoto, significaría que el control del LNB, de la antena satélite, lo controla la unidad interior. En cambio, si lo pasamos a local, significa que de modo local nosotros somos capaces de inyectarle una tensión y un tono fijo, de tal forma que por mucho que una unidad interior quiera cambiar la polaridad a la banda del LNB, no podría, ya que se encuentra alimentada por esta fuente, por esta central amplificadora, ¿vale? Vamos a ver las características de una central amplificadora. Vamos a centrarnos en esta de aquí, por ejemplo, y vemos donde dice que este modelo, aquí existen los modelos, y este modelo nos vamos a centrar, por ejemplo, en este modelo, dice que tiene unas entradas de FM, VHF y UHF. Las frecuencias a las que actúan, 88-108 MHz, 174-400, 470-862 y esto sería con este símbolo estático a lo mejor aplicándole a algún microinterruptor que lleve para eliminar o dejar hacer actuar lo que sería el primer dividendo, hasta 790. La ganancia sería de 15 dB para la FM, 21 o 31 para VHF y 34-44 para UHF. ¿Por qué esta diferencia de 10? Por el atenuador fijo que lleva, que hemos visto que actuaba sobre esta antena, el atenuador fijo. Después, el margen de regulación de ganancia no es nada más que los atenuadores, eso que hemos visto, ¿vale? Para bajar la señal. El nivel de salida máximo de esta central amplificadora vemos que es 113, 114, 117 dB para la respectiva. La figura de ruido. Mirad, esta figura de ruido, vuelvo a recordar que no es nada más que la interferencia que es capaz de producir mi amplificador, ya que es un elemento activo, sobre la señal mía. Decíamos que mientras más alto es el valor, peor sería el aparato. Y yo recuerdo que os dije que si el aparato se encontraba muy próximo a la antena, esta figura de ruido era muy pequeñita, normalmente es del orden de 1 a 3. En cambio, fijaros, ya aquí se encuentra más alejado de la antena y tiene valores muy altos. Por lo tanto, podríamos decir que es un amplificador de peor calidad. La alimentación que realiza hacia la antena de 12 voltios, la corriente que inyecta hacia cada una de las antenas puede ser de 200 mA del propio amplificador, el que inyecta corriente y tensión,
¿de acuerdo? Y la corriente total disponible para, en caso de tener que alimentar las dos antenas, de 400 miliamperios. Vamos a ver un momento un detallito, ¿vale? De aquí en caso, sí, aquí tenemos una señal de una satélite donde podemos ver, ¿vale? Que la corriente para también tiene corriente hacia la antena parabólica, perdón, hacia el LNB, ¿vale? De la antena parabólica, ¿de acuerdo? Y qué más, qué dato más importante podríamos, perdón, el ecualizador de entrada, lo que quería referirme, el ecualizador de entrada para esa antena, ¿vale? Que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Donde tiene una ecualización de 0 a 15 dB, donde podría yo ecualizar entre todos los canales, ¿vale? Que exista una mayor homogeneidad en la altura que poseen cada uno de los canales. Aquí vemos un ejemplo de una central amplificadora donde tiene entradas de FM, VHF, UHF1, UHF2 y hasta UHF3, hasta 3 antenas UHF, y capaz de alimentarla a todas, ¿vale? Y menos a FM, por lo tanto, ¿qué significa? Que todas podrían llevar preamplificador, ¿vale? Lleva también un chivato de funcionamiento, ¿de acuerdo? Veis lo que os decía anteriormente, que es una central amplificadora enchufable, y el detalle de la toma tierra, claro está. Aquí vemos otra central amplificadora, pero en este caso esta central amplificadora sí dispone, sí posee la entrada de antena satélite, ¿de acuerdo? Recordad que en caso de poseer antena satélite, poseía aquí un pequeño microinterruptor de local o remoto. Si era local, ¿vale? Pues sería capaz de alimentar el propio LNB desde aquí. Si fuera remoto, lo hacía desde la unidad interior, como la podemos ver aquí. Ese detalle del microinterruptor de local o remoto, no lo hemos pasado anteriormente, lo vamos a ver aquí, ¿vale? En la que podemos ver aquí alimentación a las entradas. Vemos que a la frecuencia intermedia, es decir, a la que proviene del LNB o de la antena satélite, si lo ponemos en modo local, le inyecta 12 voltios. 12 voltios y 0 de tono, lo que significaría, ¿vale? Un tono de 0 MHz, lo que significaría que, perdón, kilohercios, lo que significaría que estaríamos alimentando al LNB con la vertical baja. Seguimos, si me permite. Ahora pasamos a la siguiente. Ya sí empezamos con las centrales amplificadoras tipo de TLB, ¿vale? Son las más normales de ellos. Aquí vemos diferentes modelos en la que vemos que no hay ninguna de satélite, son todas de terrestre. Vamos a ver primero físicamente este modelo de aquí, ¿de acuerdo? En la que vemos que es un modelo donde permite la entrada UHF con atenuador regulable de 0 a menos 20 dB y, perdón, aquí está nuestra entrada nada más, ¿veis? Pero con ese regulador. Para la frecuencia de 470 a 862, es decir, la televisión. Y en cambio del 47 a 454, que correspondería a VHF, incluida la FM, también tiene otro atenuador, que lo vemos aquí, banda tercera y DAB, ¿vale? Un atenuador también de 0 a menos 20. También podemos ver, mirando aquí esta foto, que tendría un microinterruptor para alimentar o a 0 o a 12 voltios, ¿vale? A esta antena que está aquí, y otro pequeño microinterruptor de alta o baja ganancia, es decir, tendrá fuente de alimentación, perdón, esta central amplificadora tiene dos tipos de ganancia, una muy alta y otra más baja. Aquí vemos la salida lleva cortada la corriente, por lo tanto nadie puede alimentarla desde abajo, ¿vale? Ya esto es una central amplificadora enchufable, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. En esta ya sí vemos que tiene aquí una entrada, dos entradas, tres entradas y cuatro entradas. Entrada UHF1, entrada UHF2, entrada de banda tercera DAB y entrada FM. La entrada FM no permite alimentarla ni la UHF2, si veis cómo está cortado por la simbología. En cambio, la entrada UHF1 y banda tercera y DAB sí podríamos alimentarla. Por lo tanto, aquí vemos que lleva un pequeño microinterruptor que en caso de darle a 12 voltios alimentaría tanto por aquí como por aquí a las dos antenas. Si tuviera un preamplificador, pues
funcionaría, y si no lo tuviera, pues quedaría la tensión ahí en el aire. Aquí tenemos que también lleva un interruptor de ganancia, alta ganancia y de baja ganancia, y la salida también lleva un bloque de tensión. Vamos a ver las características, ¿de acuerdo? Vemos aquí, por ejemplo, nos fijamos prácticamente con que nos fijemos en el primer modelo, son todos iguales. Primer modelo, aquí viene el modelo, el número de entrada, FM, DA, UHF, no corresponde a ninguno de los que están aquí, ¿vale? Vamos a fijarnos, este sí parece, porque puede ser este de aquí, este modelo, ¿de acuerdo? Pues cogemos este modelo. Los márgenes de frecuencia para la FM, aquí tienen las frecuencias en las que trabajan, ¿vale? La ganancia dice que tiene una ganancia de 15 dB para la FM, 20-30 para la banda tercera, 27-37 para la UHF. Y vemos aquí la diferencia de los 10 dB, ¿vale? Este es el microinterruptor de alta ganancia, baja ganancia, ¿vale? Esto que tenemos aquí, la diferencia de esos 10 dB. Por lo tanto, esto no es nada más que activar un atenuador fijo o no activarlo. El margen de regulación, pues los reguladores, los atenuadores que tenemos aquí, podemos actuar sobre ellos entre 0 y menos 20 dB. La salida máxima que nos permiten, ¿vale? Pues la salida máxima que nos permiten estas fuentes de amplificadoras, centrales amplificadoras, sin que se saturen, es decir, si por casualidad pasáramos este valor a la hora de aplicarle el amplificador más la señal que nos llega más el amplificador que lleva anteriormente, se nos pasa de este valor, lo que pasaría es que esta central amplificadora se saturaría y por la salida no sacaría nada, ¿vale? Por eso tenemos ese juego de reguladores, de atenuadores. La figura de ruido, vuelvo a recordar, la figura de ruido la tenemos aquí, una figura de ruido prácticamente elevada, es alta. La alimentación a la diferente entrada de 12 voltios, lo típico, ¿vale? Vuelvo a recordar que estamos hablando de centrales, ¿vale? Terrestres y la corriente con la que alimenta cada uno de ellos. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver, mirad, dónde se encuentran los microinterruptores de 0 a 12 voltios para alimentarlo y de alta y baja ganancia, ¿vale? Lo que marcaría, lo que hemos visto que marcaba antes, la parte delantera, estos dos de aquí, pues aquí lo tenemos esos microinterruptores, ¿vale? Aquí tenemos todas las entradas y salidas que puedes disponer, ¿vale? Los atenuadores, ¿de acuerdo? Y el detalle de un pequeño destornillador plástico con el que actuar sobre esos atenuadores. Aquí tenemos ahora algunas de las aplicaciones, ¿vale? De las centrales, donde podemos ver esta central totalmente, prácticamente de terrestre, capaz, viendo este dibujo, digo que es capaz de alimentar, ¿vale? De inyectarle tensión a esta antena, porque pueda disponer de un preamplificador, y en cambio aquí no aparece que pueda inyectarle a la banda tercera ni a la FM. Su salida para su red de distribución, aquí vemos otro equipo de cabecera, y este equipo de cabecera, fijaros, también es terrestre, con una única entrada parece ser, ¿vale? Indicándote que son entradas de conectores F, los cables, una única entrada y no marca ni siquiera tensión. Después pasaría a otra central amplificadora que uniría ya con la frecuencia intermedia en este caso, al no disponer esta de frecuencia intermedia. Aquí volvemos a tener otra central amplificadora en la que vemos que es capaz de recoger 3 antenas UHF, una VHF y una FM. Y además capaz de alimentar prácticamente a todas menos a la FM. Y por último, otra muy parecida, prácticamente hemos visto de una antena UHF, otra antena UHF, 3 antenas y estas de 2 antenas UHF, una VHF y una FM. Y con posibilidad de alimentar solamente a una de las UHF. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver otra utilidad de la central amplificadora, donde la central amplificadora, fijaros, la utiliza como amplificador de línea. Si tenemos un equipo cabecera para alimentar diferentes edificios, que es una cosa muy normal, ¿vale? Podemos utilizarla como a la llegada del bloque de piso volver a amplificar esa señal. Donde, fijaros aquí, a este edificio le está más cerca que este, aquí utilizamos baja ganancia y aquí alta ganancia, ¿vale? Al fin y al cabo, todos los amplificadores los podríamos utilizar como amplificadores de línea, que ya veremos lo que son. ¿Vale? Llegamos a las centrales amplificadoras, ¿vale? Pero de terrestre y satélite, ¿de acuerdo? Aquí vemos este modelo, las bandas terrestres más las satélites, este modelo terrestre más satélite y este modelo terrestre, satélite y satélite, ¿vale?
Vamos a ver este modelo de aquí, el primero. Viéndolo aquí físicamente, podríamos decir que aquí tiene una entrada de frecuencia intermedia o de satélite que nosotros seremos capaces de alimentar a 13-17 voltios y 0 y un tono de 0 o 22 kHz. ¿Cómo? Con unos microinterruptores, ¿vale? Este microinterruptor que lleva aquí, este además lleva, además, perdón, no con este, sino este microinterruptor tiene para activación de modo local o modo remoto. ¿Qué es modo local? Lo podremos alimentar a esto. ¿Qué es modo remoto? Se encarga la unidad interior, ¿de acuerdo? Aquí además dispone de un atenuador de 0 a menos 30 dB. Este es un ecualizador entre 0 y 15 y una entrada de terrestre con bloqueo de tensión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos su salida que permite pasar la tensión, ya te digo, por el hecho de que en caso de que lo pongamos remoto, ¿vale? Este es el típico, perdón, lo del interruptor local remoto es lo típico que se utiliza, porque podríamos utilizar esto en local para las instalaciones de un edificio, donde nadie puede cambiarlo, solamente lo que es la central amplificadora, la que se encarga de alimentar el LNB y que nadie lo pueda cambiar. Y remoto sería para el caso de una vivienda, donde el usuario con una unidad interior es capaz de alternar entre las 4 polaridades bandas que nos permite el LNB. Si lo hubiéramos puesto local, nada más que nos permite elegir una de las 4, que es lo típico de las comunidades de vecinos, ¿vale? Para que nadie pueda modificar, si no sería un desbarajuste y un desastre. Vamos a irnos al otro. En el otro, mirad, aquí podemos ver una entrada UHF, una entrada de banda tercera, una entrada de FM y una de satélite donde se puede alimentar de forma fija, tendrá de alguna forma eh, alimentación local y remoto. Aquí sí, aquí aparece local y remoto, ¿veis? Porque es capaz de alimentar en modo local con 12 voltios y 0 de tono. Es decir, en caso de que esta centralita la coloquemos en modo local, alimentaría el LNB en la vertical baja. Si la pusiéramos en modo remoto, ¿vale? Pues se encargaría la unidad interior a través de enviar tensión y tono. Pasaría por aquí y se encargaría de dominar el LNB. Además de 012, este microinterruptor para dar alimentación a esta antena o esta antena si tuvieran preamplificador. Aquí lo vemos. Y además está la intensidad de marca que podríamos. Aquí tendríamos todos los atenuadores y en el caso de la satélite vemos que dispone de un ecualizador, no un atenuador. Vamos a ver las características. La ganancia, aquí lo vemos, 30-20, esto es que dispone de un atenuador fijo seguro, ¿vale? De alta ganancia, baja ganancia, lo que llamamos alta ganancia, baja ganancia. Aquí nos lleva esa parte. Aquí los reguladores, estos son los atenuadores, la salida máxima que nos permite este equipo, la figura de ruido, ¿vale? Que es el ruido térmico que emite mi aparato, el rechazo entre, es decir, la interferencia que pueda producir la satélite con la con la terrestre, ¿vale? Sería una interferencia que la atenuaría en caso de ser perjudicial en 40 dB, un valor bastante elevado, vamos, por lo tanto un aparato muy bueno. La alimentación hacia la entrada sería de 12 voltios y fijaros, en caso de local, lo que hemos dicho, ¿vale? En caso de disponer de microinterruptor local, ¿vale? Este microinterruptor local o remoto, si lo pongo en local, inyectaría 12, pero si lo pongo en remoto, puede inyectarle 12 o 17 dependiendo de la unidad interior. Además, vuelvo a recordar de los tonos 0 o 22 kHz. Las corrientes máximas de alimentación, las corrientes máximas en miliamperios, ¿vale? Total de la fuente. Y en caso de que dejara pasar, en caso remoto, que dejara pasar corriente, fijaros, es capaz de dejar pasar hasta 500 miliamperios. ¿Vale? Seguimos. Aquí, fijaros, aquí vemos una central, ya es como es tipo satélite, vemos cómo dispone de el tono de 0 a 17, acá de 0 a 22 kHz, la alimentación horizontal vertical de 12 a 17, esta no es ninguna de las centrales que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y remoto o local. Si yo lo pongo en local, tengo que intervenir sobre este y este. En cambio, si lo pongo en remoto, estos dos no hacen nada. ¿Por qué? Porque estos dos valores me lo darían la unidad interior, ¿vale? Aquí aparece, fijaros, el microinterruptor de local y remoto, donde se encuentra, ¿vale? Aquí aparece otra central amplificadora donde solamente dispone
alimentación al LNB local remoto y interruptor de encendido o apagado, perdón, de alimentación a la antena. Aquí aparece una central donde solamente posee dos microinterruptores, ¿vale? Y vemos aquí el de local y remoto. Esta fuente de alimentación, pero esta central amplificadora es la misma que esta prácticamente. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ir viendo estos ejemplos, ¿vale? Tenemos este, parece ser, podríamos, si lo tratáramos como un bloque de piso, si este lo tratáramos como un bloque de piso, ¿vale? Aquí tenemos una antena terrestre, una antena satélite, donde esta central amplificadora, ¿vale? Si yo la pongo en modo remoto, significaría que el LNB lo podría cambiar cualquier usuario, si esto fuera un piso, esto fuera otro piso, un piso, otro piso, así. Cada uno de los usuarios podría cambiar la polaridad de banda de este LNB, nos volveríamos locos. Porque si este la cambia a la vertical baja y este la quiere en la vertical alta, ¿vale? Aquí en este caso ganaría la vertical alta. Si tenemos vertical alta, horizontal alta, estaríamos en la horizontal alta. Siempre gana el valor de mayor tensión y de mayor frecuencia. Es decir, horizontal alta es 18 y 22 kHz. Si yo tuviera los 18 voltios y 0 kHz, es decir, horizontal baja, y los 13 voltios, 22 kHz, vertical alta, no ganaría ninguno de los dos, se quedaría en la horizontal alta, y hemos dicho esta horizontal baja, vertical alta, es decir, no veríamos prácticamente ninguno de los canales, ninguno de las dos. Es por eso que aquí pasaríamos el microinterruptor a local y sería el que alimente de forma fija y permanente el LNB. Aquí vemos el caso de una vivienda en vez de un bloque de piso, donde disponemos de tres antenas terrestres y una parabólica, ¿de acuerdo? Aquí baja la señal, la lleva al repartidor, del repartidor a todas las tomas. Aquí colocaría una unidad interior y la unidad interior a través de tonos de tensión, de frecuencia de tensión, dominaría la posición o la banda polaridad del LNB. ¿Qué pasaría si colocara aquí otra unidad interior? Pues lo mismo que pasaría aquí. ¿Cuál de los dos ganaría? ¿De acuerdo? Cuando en una vivienda utilizamos más de una unidad interior, siempre es recomendable que sea una la que domine la tensión y el tono y las otras se dediquen a ver la banda polaridad que ha elegido la unidad principal. Lo que podríamos decir, una unidad máster y todas las demás esclavos. Espero que haya aclarado. Seguimos y se acabó, señores.